¿Vale? Ya hemos acabado todo lo que necesitamos saber de las funciones polinómicas de primer grado, que como eran de primer grado, permitían tener un término acompañado de x, grado 1, y un término independiente, que era el grado 0. Ahora saltamos a las de segundo grado. Por lo tanto, ahora lo que vamos a permitir es que nuestra función, f de x o y, como la queráis poner, ¿vale?, va a estar acompañada de un término de grado 2, de un término de grado 1 y de un término independiente. ¿Vale? ¿Sí? Esta es la expresión general, ¿vale? Fijaos que no es algo desconocido. Las habéis trabajado, las funciones polinómicas de segundo grado, las habéis resuelto, por ejemplo, como ecuaciones, ¿vale? Las igualabais a 0 y hacíais la formulita para extraer sus resultados, ¿vale? Entonces, pues vamos a hacer igual que con las funciones de primer grado. Vamos a decir qué pinta tienen, vamos a sacar algunas características. Vale. Primero, gráficamente. Gráficamente son parábolas, se les llama parábolas, ¿vale? ¿Vale? Y no sé si las habéis visto hasta ahora o no, las parábolas, pero visualmente lo que esperamos es tener en un sistema de coordenadas cartesiano una especie de curva razonablemente bien comportada que tiene una serie de características principales, ¿vale? De hecho, vamos a sacar algunas características principales antes a lo mejor de hablar de la parte algebraica de la función, ¿vale? Antes de hablar de la parte algebraica, de lo que implica A, B y C, ¿vale?, vamos a decir algunas características de esta función, ¿vale? Distintas propiedades que son importantes. 1. El dominio de la función, ¿vale? Recordar que el dominio son las x que están permitidas, ¿vale? Los valores de ese conjunto de origen al que después se va a un destino que es su imagen, ¿vale? El dominio de estas funciones, de las funciones parabólicas de grado 2, de las funciones polinómicas de grado 2, son todos los reales, ¿vale? ¿Qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir es que aunque aquí vosotros visualmente, aquí en la zona final, dé a veces una mala sensación de que esto sube y que empieza a subir y que sube pero que no avanza hacia los lados, sí que avanza, ¿vale? Poco a poco, pero se va yendo a los lados, ¿vale? O sea que vosotros una parábola podéis preguntaros lo que pasa en x igual a 10.000 millones o a menos 10.000 millones por aquí, ¿vale? Subirá muchísimo, tendrá un valor muy muy grande, tan grande que se saldrá de la gráfica, ¿vale? Pero tiene un valor, está permitido, ¿vale? Que no os dé la falsa sensación cuando se pinta una gráfica de que una parábola tiene como una especie de contenedor y que está aquí contenida. No, continúa y continúa y continuará hasta el infinito, ¿de acuerdo? Sí. Después, tiene un eje de simetría, y ahora digo lo que es. Sobre su vértice. Y aquí, alguno recordará a lo mejor cuál es la definición de vértice en geometría. En este caso,
el vértice de una parábola, ¿vale? Va a ser este punto de aquí, ¿vale? Este punto de aquí. El vértice es donde encontremos un mínimo, el mínimo o el máximo relativo de la función, ¿vale? Las parábolas siempre van a tener un mínimo o un máximo, ¿vale? Y ese mínimo o máximo se le llama el vértice, ¿vale? De la función. Y sobre ese vértice digo que hay un eje de simetría, ¿vale? No voy a escribir la definición de lo que es un eje de simetría, pero sí que quiero que sepáis visualmente que es un eje de simetría, ¿vale? Voy a escribir otra parábola, ¿vale? La voy a dejar que quede en el primer cuadrante, ¿vale? El eje de simetría está sobre el vértice, que sería este lugar de aquí, ¿vale? Este que estoy marcando ahora. Y el eje de simetría es una línea imaginaria, ¿vale? Que tenemos justamente ahí, vertical, ¿vale? Y que lo que hace es que lo que hay alrededor de, a la misma distancia, para un lado o para otro del eje de simetría, debería proyectar la misma imagen, ¿vale? Fijaos, si esto fuera una parábola bien hecha, y yo me coloco aquí y miro lo que pasa, por ejemplo, a esta distancia del eje de simetría, ¿vale? Si yo me desplazo justamente la distancia opuesta, en el otro sentido, debería obtener exactamente la misma imagen, ¿vale? Entonces, fijaos que más o menos estoy intentando que la curva esta que hace así, que hace esta curva de aquí, esta curva convexa también lo haga aquí igual, ¿vale? Un punto que me encuentro aquí, a este valor del eje de simetría, tiene que tener el mismo valor si me desplazo exactamente lo mismo, ¿vale? Y eso es lo que se le llama un eje de simetría, ¿vale? Sobre ese eje, ¿vale? Si miro a la derecha y me desplazo 2 pasos a la derecha, obtengo una imagen. Y sé que si eso lo he hecho en el eje, si en lugar de ir 2 a la derecha voy 2 a la izquierda, tendré la misma imagen, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso es un eje de simetría. Vale. Y que sepáis que el eje de simetría, el vértice de una parábola se puede encontrar, se puede obtener. Es una formulita, ¿vale? Es una formulita hasta que no alcancéis pues unos conocimientos que se encuentran pues más o menos al final del segundo trimestre de primero de bachillerato, ¿vale? Que es aprender a derivar. Hasta ese momento vosotros podéis saber que el vértice, que es un punto, ¿vale? Es este lugar de aquí. Es ese lugar de ahí, ¿vale? Se puede calcular con menos b partido de 2a, ¿vale? Y recuerdo que estoy hablando de un polinomio de segundo grado, ¿vale? O sea que ya veis quién es b, el que acompaña a la x, y quién es a, el que acompaña a la x al cuadrado, ¿vale? Esto sería la coordenada x del vértice, ¿vale? Y la coordenada y del vértice será sustituir, una vez conocida la coordenada x, sustituir ese valor en la función y ver qué imagen da, ¿vale? Recordad vosotros que si vosotros sabéis el punto x, que le forma parte de mi función, ¿vale? El punto x en el que está el vértice, ¿vale? Que sería este de aquí. Vosotros a la función le podéis decir, oye, tengo este punto. Cuando estás en este punto, ¿cuál es la y que te corresponde? ¿Vale? Entonces simplemente sustituís el valor que os salga al vértice, lo sustituís aquí, aquí y aquí, y lo que os va a dar la función es la y que le corresponde, es decir, esta de aquí. ¿Vale? ¿Sí? Entonces ahora, de momento,
para resumir, para poner un poco de orden en las ideas, ¿vale? Tenemos las funciones parabólicas, que son funciones que tienen un polinomio de grado 2 en ellas, ¿vale? Y de momento sabemos de estas funciones polinómicas que gráficamente tienen una pinta de parábola, ¿vale? Cóncava o convexa. En este caso, por ejemplo, es una parábola cóncava, ¿vale? Curvatura cóncava. Y sabemos que tienen un punto muy importante, que es este punto de aquí, que le llamo vértice, ¿vale? Que tiene nombre, es un máximo mínimo relativo, que tiene ese nombre porque además es un eje de simetría de esa función, ¿vale? Para saber el vértice, acordaos que el vértice siempre va a tener unas coordenadas x e y, como cualquier otro punto sobre un plano, y que para saber las coordenadas del vértice necesitamos primero, aplicando una formulita, obtener la coordenada x, que es menos b partido 2a, y a partir de esa coordenada conocida x, lo que podemos hacer es pedirle a la función que nos diga cuál es la imagen de menos b partido de 2a, ¿vale? Y así sacamos la coordenada y del vértice. No nos tenemos que quedar aquí, sino que hay otros dos lugares interesantes, otros puntos de anclaje que vamos a trabajar, ¿vale? Los otros dos puntos de anclaje son los puntos de corte con el eje X e Y, ¿vale? Puntos de corte con el eje X e Y, ¿sí? Entonces, esos puntos de corte, primero vamos a intentar razonar alguna característica que siempre va a ser común a ellos, ¿vale? A cada uno de estos tipos de cortes, ¿vale? E insisto en que es importante que veáis la característica y seáis capaces de verlo de forma intuitiva, porque os ahorrará energía mental, ¿vale? Porque no tendréis que memorizar nada porque caerá por su propio peso como hay que hacerlo, ¿vale? Entonces, nos vamos a pintar unos ejes aquí, ¿vale? Estos ejes le voy a pintar una parábola, ¿vale? Por ejemplo, esta parábola de aquí, una parábola convexa, ¿vale? Y me decís vosotros, los voy a pintar ahora en verde, por ejemplo, qué puntos de esta gráfica, ¿vale? ¿Qué puntos de esta gráfica son los puntos de corte con el eje Y? De esta gráfica, los puntos de corte con el eje Y. Los puntos de corte, en este caso en particular, con el eje Y será este de aquí, y con el eje X serán este de aquí y este de aquí, ¿vale? Vamos a centrarnos un momento en el corte con el eje Y. Vamos a fijarnos en el corte con el eje Y. Obviamente, como es un punto en el espacio, en el plano en particular, va a tener dos coordenadas. ¿Me podéis decir una de ellas? Si estamos sobre el eje Y, la coordenada siempre tiene que ser x igual a 0, una de ellas, ¿vale? Por lo tanto, si ya sabéis que el punto de corte con el eje Y implica que la x es 0, si vosotros tenéis una función que es y igual a ax al cuadrado más bx más c, para saber la coordenada y que le corresponde x igual a 0, lo único que tenéis que hacer es calcular y de 0. ¿Y qué pasará? Que el primer término os dará 0, el segundo término os dará 0 y el único que sobrevivirá será el término independiente. Por lo tanto, ¿cuál será el punto de corte? Y es muy importante darse cuenta que el punto de corte será 0 siempre, porque sobre el eje Y siempre la coordenada x es 0, y después, pues en este caso en particular, será el término independiente que toque en cada parábola, c.
¿vale? Y de la misma forma que hemos visto el punto de corte con el eje Y, punto de corte con el eje X, ¿vale? De nuevo, ¿qué va a implicar que la función tenga un punto de corte con el eje X? También va a tener una implicación sobre las coordenadas. ¿Qué va a pasar siempre que la función corte con el eje X? Va a pasar lo opuesto. La coordenada Y va a ser siempre 0. Si estoy sobre el eje X, la coordenada Y va a valer 0. Por lo tanto, cuando busco los puntos de corte con el eje X, implica que la Y vale 0. ¿Vale? Vale, normalmente hemos hecho lo opuesto. Conocíamos la X y le pedíamos a la función la Y. ¿Vale? Nos vamos a un caso en particular para resolverlo, como ejemplo. 2x cuadrado más 3x más 2. ¿Vale? Yo, si sé la X, la sustituyo aquí y me da la Y que necesito, ¿vale? Que es lo que hacíamos con el punto de corte del eje Y. Ahora yo sé que la Y tiene que valer 0. ¿Hay alguna forma de que yo pueda sustituir la Y en mi función? ¿Hay alguna forma que pueda sustituir Y aquí? Hombre, intuitivamente espero que veáis que la función tiene una cosa que se llama Y también. Bueno, pues ya está. Oye, cuando tu imagen es 0, cuando la Y es 0, ¿qué X tienes que cumplan eso? Que la Y vale 0. ¿Y esto qué tiene que ser? ¿Esto qué es de aquí? 0 igual a 2x cuadrado más 3x más 2. ¿Lo podéis resolver? Sí, ¿no? Es una ecuación de segundo grado, que además tiene todos los términos en general. Por lo tanto, ¿qué haréis? Formulita, menos b más menos, raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 por a por c, dividido entre 2a. Vale, lo hago en este caso en particular, menos 3 más menos, raíz cuadrada de 9, menos 4 por 2 por 2, dividido entre 2 por 2, ¿vale? Resolvemos esto, nos queda, no está preparada, entonces a lo mejor nos queda algo feo, ¿vale? Esto nos queda 4 por 2 es 8, bueno, esto queda 16, 9 menos 16, esto nos queda 9 menos 16, dividido entre 4, ¿vale? Y en este caso particular no hay solución, ¿no? Porque el radical aquí quedaría menos 7 y por lo tanto la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Bueno, este es un mal ejemplo porque nos sale que no existe. ¿Qué significará que no existe? Pues que no hay puntos de corte con el eje X. No pasa nada. ¿Qué significaría gráficamente que no existe? Miramos ahí arriba a la derecha. Significaría que vuestra parábola pues anda por aquí, que es un caso posible. O que anda por aquí. O que anda por aquí. O que anda por aquí. En todo caso, es una parábola que no toca el eje X, que es totalmente posible, ¿vale? Fijaos que no pasa con el eje Y. El eje Y siempre lo vais a tocar, ¿vale? Porque recordad que estas funciones van avanzando, aunque sea muy lentamente, por todo el dominio. Por lo tanto, llegará un momento, aunque sea muy arriba o muy abajo, en el que llegarán a tocar el eje Y, ¿vale? Pero con el eje X puede pasar que no, ¿vale? Imaginaos que sí que hubiera habido solución y hubiera habido dos soluciones, dos puntos, dos soluciones de esta ecuación, ¿vale? Imaginaos que hubieran sido x igual a 2 e x igual a menos 2. ¿Cuáles serían los puntos de corte? No serían 2 y menos 2. Los puntos de corte serían el punto 2
¿Cuánto vale la y sobre el eje X? 0. Y menos 2, 0. Vale, vuelvo a insistir. Tenéis que decirme el punto, no darme las coordenadas por separado y que yo tenga que hacer una interpretación. Porque si no me dais el punto, no me estáis demostrando que entendéis lo que estáis haciendo. ¿Vale? Entonces yo necesito que me pongáis 2, 0, menos 2, 0. ¿Vale? Fijaos que como era una ecuación de segundo grado, nos ha salido esta, que era un ejemplo que no he preparado, que me ha salido que no existe. Podría haber sucedido que me diera dos soluciones, o podría suceder que me diera una solución, ¿no? La raíz, si el radical da 0, la ecuación de segundo grado da solo una solución. ¿Cuál sería el caso? Pues en el caso de que solo diera una solución, lo que encontraríamos, que lo voy a pintar en amarillo, gráficamente sería que la función, el punto de corte con el eje es justamente el vértice, ¿vale? Y eso es importante que os deis cuenta, porque si vosotros estáis buscando puntos de anclaje y resulta que hacéis el punto de corte con el eje X, os da una solución y esa solución no coincide con el vértice que podéis haber buscado anteriormente, significa que hay algo mal hecho, porque vértice y punto de corte con el eje X tienen que coincidir si solo hay uno, porque la única forma de pintar una parábola que solo toque una vez el eje X significa que ese punto donde lo corta tiene que ser a su vez el mínimo o el máximo relativo de la función. ¿Vale?